Muy buenas tardes a todos los televidentes de estos martes de salud del poder de la tarde. En el día de hoy le tenemos un banquete. Vamos a tratar unos temas muy interesantes sobre nutrición clínica, vamos a hablar también sobre auditoría médica, entre otros tópicos. Pero antes de eso, déjeme saludar a mi colega, al editor en jefe de Resumen de Salud, Pedro Ángel. ¿Cómo te encuentras, Pedro? Colega de programa, para que la audiencia no piense que soy médico. Y mira Héctor López ahí. ¿Cómo Bueno, se claro que siente? sí. Todo. El doctor Héctor López, quien es también copartícipe de este espacio, con el cual vamos a comenzar a hablar un poquito de cuáles han sido las novedades del sector salud durante esta semana. Y en ese sentido, Pedro, te doy la palabra con el resumen de salud. Bueno, hay que empezar con un evento premium que se desarrolló hoy, un evento que planteó posiciones desde todas las aristas, tanto públicas como privadas, y donde se hicieron propuestas de financiación en las compras de medicamentos. Yo me refiero al Think Health, así es que se dice, ¿no? Bueno, el Think Health, que básicamente es un think tank, que es una especie de foro de discusión de pensamientos y sobre todo busca que se desarrollen estrategias público-privadas que permitan fortalecer el sector salud. Bueno, pues ese evento, que como lo pronunció el doctor, se refirió a inversión en salud de vanguardia y fue organizado por la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza. En ese evento, señores, hubo varios disertantes donde se habló de modelos de financiación en las compras de medicamentos, se habló también de la utilización estratégica de la data. Ahí estuvo Magdalena Rate, que es una afamada y aquilatada investigadora dominicana, y tía del doctor Cambiaso también, y ahí estuvo el ministro de Salud también hablando de todo esto y sobre todo presentando el programa decenal de salud que ha venido desarrollando en su parte, digamos, promocional primero el Estado Dominicano. Ahí... Pedro, yo creo que es importante poner en contexto, ahí que vemos la imagen del ministro de Salud, en primer lugar que él se fundamentó en la historia de éxito de República Dominicana en la recuperación del COVID y todas las estrategias público-privadas que se desarrollaron y la importante inversión de parte presidencial para poder afrontar los casos de COVID en el país. Luego de esto, él hizo un breve resumen de lo que son los indicadores de salud en República Dominicana y de la importancia de continuar fortaleciendo la inversión en salud en lo que respecta al Producto Interno Bruto. También hizo mucho hincapié en cómo podemos modernizar las leyes de compras y contrataciones para ser más eficaces la compra de medicamentos, sobre todo en casos de emergencia o en situaciones de desastre. Se pusieron los ejemplos de potenciales, por ejemplo, terremotos o ciclones por nuestra ubicación geográfica y cómo es importante también del manejo intersectorial, tanto de salud pública, de la mano de la INDRI y de los diferentes ministerios para poder desarrollar una gestión integral. Luego de esto, habló Gaetan Butcher, que básicamente es quien dirige la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza, y la embajadora suiza dio un contexto general o un panorama de que Suiza es uno de los países con mayor longevidad, con mayor porcentaje de asegurabilidad, porque es obligatorio tener un seguro médico, si es voluntario la parte de los seguros complementarios, y también como en su experiencia el tema de tener hábitos saludables, el tema de realizar ejercicios y el tema de tener un sistema de asegurabilidad y de prevención les ha permitido fortalecer lo que es la cantidad, pero también lo que es la calidad de vida de los suizos. Luego de ahí se pasó un tema súper interesante, que fue el tema de la data, cómo con datos podemos tomar decisiones inteligentes. Esto lo abordó Magdalena Rate. Y luego hubieron varios paneles, y dentro de estos paneles básicamente se discutió cómo podemos fortalecer el sector salud y la importancia sobre todo de la innovación y la inversión. Sí, y vale destacar una propuesta o una exposición que hizo Jaime Espín. Él es un doctor en Derecho y doctor en Economía de Salud de España, del área de Andalucía, que estuvo hablando de modelos de compras públicas de medicamentos para el sistema sanitario por resultados. Puso el caso de España y Reino Unido, donde el sistema público de salud compra medicamentos a determinados laboratorios y los paga mediante acuerdos
por resultado, es decir, si en el paciente tiene resultado, yo te compro el medicamento y si tienes resultado del medicamento te pago la parte que te debo, si no lo tienes no te la pago. Y en el caso de Italia, pues hay un sistema parecido, pero se paga mitad a mitad. El Estado te paga la mitad y si el medicamento no tiene resultado, pues yo no te pago la otra mitad. Eso prendió la chispa en los paneles que cita el doctor Cambiaso, porque, por ejemplo, el caso de la Federación Dominicana, Federación Centroamericana y del Caribe de la Industria Farmacéutica, cuyo presidente estaba ahí, planteó que para eso se necesita la modificación de los sistemas de compras públicas. En el caso de República Dominicana, la ley de contrataciones de bienes y servicios. Y entonces, para adecuarlo a todo ese esquema, que habría que ver si las farmacéuticas multinacionales y locales con incidencia aquí en el mercado dominicano, pues se concatenan o se empatan con una negociación que procure que sus ventas dependan de resultados y eficacias en los pacientes. ¿Usted lo oyó ese panel? Bueno, definitivamente, pero también otro punto importante, Pedro, son los modelos de contrataciones innovadores, dentro de los cuales está el basado en resultados, que es el que acabas de explicar. Pero también se habló de potenciales modelos capitados, de compra de medicamentos en base a poblaciones y asunción de riesgo. Y de igual forma también en modelos vinculados a la innovación, a que se puedan recibir precios especiales, pero que también haya apertura a cuando haya nuevos medicamentos también, de poder penetrar de una manera más efectiva y eso incentivarlo a través de costos más atractivos con los medicamentos actuales. La verdad que es un tema muy novedoso y es un tema muy importante, sobre todo a propósito del programa de alto costo, en el cual hay una intención de continuar favoreciendo a los dominicanos, pero hay un presupuesto que es bastante elevado. Pero se ha logrado en esta gestión pasar de asistir a 6.000, 7.000, 8.000 pacientes, 12.000 pacientes con perspectiva de asistir hasta 16.000. Lo que presenta un presupuesto más alto que el de muchos ministerios inclusive. De 7 ministerios, lo estuvimos contando. Para poder hacer esto se requiere un esfuerzo público-privado importante, ver mejores prácticas que se realizan también en otros países para poder continuar fortaleciendo este programa que es tan importante para la población dominicana. Sí, doctor López, al aire usted, ¿qué usted opina? Pero mira, hay un tema importante que le vamos a preguntar al doctor López para comenzar con una pregunta. Se habló de la epidemia de los accidentes de tránsito. Así mismo. Y se posicionó República Dominicana como el país líder en accidentes de tránsito per cápita y con mayores secuelas en accidentes de motor en el país. Y se habló también de la potencial idea de desarrollar una red de traumas. Entonces, como experto en la parte de ortopedia y traumatología, nos gustaría que nos converse un poco sobre eso. Sí, muy interesante el tema y de hecho ya que se acerca Semana Santa, es un tema que tiende a preocupar. Ya vemos los comités de emergencia de la mayoría de los hospitales traumatológicos haciendo ya reuniones en miras a prepararse para contener cualquier tipo de situación que pueda ocurrir desde el punto de vista de siniestros por accidentes de tránsito. Y es bueno, o sea, es interesante que se toque el tema por el hecho de que este fin de semana yo estuve en Panamá y tuvimos una reunión con un grupo de traumatólogos latinoamericanos y el tema de accidentes de tránsito salió a relucir. E increíblemente, revisando las estadísticas, República Dominicana es quien básicamente tiene la voz cantante. Estamos en primer lugar en accidentes de tránsito en la región, que es algo que es bastante preocupante, ya que un accidente, un siniestro por accidente de tránsito implica desde el punto de vista financiero un impacto económico muy grande, no solamente para el sistema de salud, también para las familias, desde el punto de vista social, porque muchos quedan con secuelas importantes que no les permite otra vez reintegrarse a sus actividades laborales normales y quedan como dependientes o codependientes de alguien para poder, bueno, subsistir, que definitivamente es un gran problema, es algo que hay que asumirlo de manera integral. Yo creo que es un buen paso el hecho de que se cree una red nacional de trauma, pero sobre todo que se cree más que una red nacional, debe haber también un clúster
de las diferentes instituciones que tienen que ver desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de un marco legal, desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de educación, y hacer una intervención global en todas las áreas y en las diferentes aristas que tienen que intervenir en este proceso tan problemático que definitivamente ha sido una situación que ha ido en crecimiento en los últimos años y que si no se maneja de manera integral definitivamente vamos a tener unas estadísticas mucho mayores y mucho peores. Sin embargo, también está el tema no solamente de los accidentes de tránsito, sino lo que es las muertes por accidentes de tránsito, que también estadísticamente nosotros estamos muy por encima que muchos países de la región. Tiene mucho que ver, claro, con que a nivel nacional hay áreas donde se necesitarían intervenciones desde el punto de vista del sistema de salud, como son hospitales de trauma en áreas neurálgicas, donde tal vez se necesite pues la implementación de estos centros de trauma, pero también un sistema de atención prehospitalaria, donde dé respuesta inmediata y respuesta de manera oportuna a esos accidentes de tránsito que ocurren en lugares remotos del país o en lugares donde sea de difícil acceso desde el punto de vista de vías y de centros de salud, y poder crear una red desde el punto de vista de trauma prehospitalaria donde se puedan asistir a esos pacientes y puedan pues responder de manera rápida y puedan ser llevados a centros de salud para ser atendidos. Bueno, otro punto complementando su respuesta, doctor López, que también se tocó en el Think Health, fue el tema de la importancia de la inversión en prevención, de la inversión en atención primaria, haciendo hincapié que cada dólar que se invierte en prevención puede llegar a ahorrar hasta $6 en enfermedades catastróficas. Y quedó bien evidenciado que la carga más fuerte, tanto de morbilidad como de mortalidad, viene dada por las enfermedades crónicas no transmisibles, llámese hipertensión arterial, diabetes, cáncer, entre otras, mucho más que por las enfermedades infecciosas. Claro, hay que hacer un paréntesis con el periodo del COVID-19, pero tenemos que retomar muchos de los programas que por el COVID-19 se vieron interrumpidos parcialmente. Y con el tema de los accidentes también otro punto de gran relevancia es la educación vial, es la prevención. Se han conversado sobre alternativas de licencias, inclusive de conducir por puntos y que se pierdan puntos en la medida de que las personas vayan acumulando multas, infracciones de tránsito, entre otras, de que se puedan hacer más severas las sanciones vinculadas también a la ingesta de alcohol y al conducir. Hemos visto también vehículos pesados que tienen accidentes en las carreteras, y haciendo estudios de muchos de estos casos, se ha visto también de que hay muchos de estos pacientes que también tienen trastornos obstructivos del sueño, entre otras cosas, y enfermedades respiratorias que luego de hacer periodos prolongados sin los debidos descansos tienen mayor posibilidad de que sufran accidentes de tránsito. O sea que la verdad que creo que hay que darle continuidad a este tema. Es un tema importante en la agenda nacional por el impacto económico que tiene, pero también en la morbilidad, como acabamos de conversar. Y creo que es de suma importancia, sobre todo Héctor, como vicepresidente de la Sociedad Dominicana también de Ortopedia, de que se desarrollen foros conjuntos donde podamos involucrar también sectores como el sector asegurador, como los prestadores de servicios, como el sector público, para comenzar a plantear soluciones innovadoras y desarrollar sobre todo proyectos pilotos, porque a veces desarrollar un proyecto de cambio país toma mucho tiempo, pero se pueden intervenir algunas áreas en particular y comenzar a desarrollar proyectos pilotos donde podemos ver resultados a corto plazo. Sí, pero en ese sentido, doctor, hay puntos específicos en el tema de la prevención que están contemplados en el Plan Decenal de Salud, que al doctor López se lo comentamos también, y apuntan a intervención específica en actores importantes que están vinculados al tema del crecimiento de los accidentes de tránsito. Y más llanamente explicándolo, el doctor Daniel Rivera, cuando conversamos incluso fuera de cámara o de escenario, aunque él lo planteó de arriba, nos habló, por ejemplo, de los conductores de vehículos pesados, donde el plan decenal incluso contempla que entidades como salud, como el Ministerio de la Pública, trabajen a esos actores desde el punto de vista de alguna serie de variables que ellos manejan
que ocasionan accidentes de tránsito. Por ejemplo, él habló mucho de que se haga un control del sueño de los conductores de vehículos pesados a los fines de que se determine si padece apnea del sueño o sencillamente si manejan cansado, el control de las horas de trabajo y un poco de, digamos, del relax que debe tener un conductor de vehículos pesados, que son muchas ocasiones causantes de muertes masivas. Cuando un vehículo pesado, una patana, un camión, impacta un conglomerado, una serie de vehículos en una carretera, en una vía o choca con una vivienda, pues los heridos y las muertes incrementan más porque tienden a ser más colectivo el impacto, ¿no? Bueno, Pedro, una de las propuestas concretas de que habló el ministro de Salud fue el desarrollo de puntos de salud viales, donde se podían colocar en las carreteras de mayor tráfico y donde ocurren mayores accidentes también, centros de salud, para que cualquier persona que también no se sienta bien pueda acudir y tomarse de forma rápida la presión arterial, sus signos vitales, se le puede hacer un electrocardiograma o inclusive con el advenimiento de las nuevas tecnologías hasta interconsultar a un especialista por telemedicina. Se hizo mucho hincapié también en la importancia de la implementación del récord médico electrónico único como un aspecto importante para la continuidad de la atención, pero al mismo tiempo para poder llevar estadísticas confiables y poder medir en tiempo real las estrategias que se desarrollan desde salud pública para la mitigación de brotes y algunas enfermedades. Creo que eso resume bastante lo que es el think tank y ya podemos pasar a los demás temas de la semana, Pedro. Bueno, Semana Santa, justamente esta mañana el ministro de Salud, Daniel Rivera, pues pidió a la población tomar sus medidas para prevenir hechos lamentables en Semana Santa. Dentro de estas citó el tema del alcohol, que se maneje y no se beba alcohol, o que se beba alcohol y no se maneje, o sea, el que está bebiendo alcohol que no maneje. También habló del tema de la ingesta de alimentos. Muchas veces se producen intoxicaciones o descomposiciones estomacales que pueden conllevar a hechos lamentables, incluso cuando usted está manejando. Y también habló un poco del tema de del cuidado al manejar cuando hay niños, cuando hay personas vulnerables y demás. El Instituto Dominicano, el Instituto Dermatológico Dominicano, de boca de su director, el doctor Víctor Suárez, también pidió a la población el uso de protectores solares al momento de salir a vacacionar, aquellos sobre todo que se exponen a los riesgos con el tema de una sobreexposición solar que puede conllevar no solo manchas, dice el Instituto Dermatológico, sino hasta cáncer de piel. Ya lo dijo el doctor Héctor López, que los hospitales ya están tomando sus previsiones para los viajeros que van a salir sobre todo a partir del próximo domingo, y seguro que van a venir una concatenación de llamados también por parte de sociedades específicas como la Sociedad de Ortopedia, que siempre hace un llamado y emite sus comunicados a propósito de Semana Santa, y también la Sociedad de Pediatría en el caso de los niños, y por qué no las sociedades que tienen que ver con comorbilidades, que fue otro punto de los que tocó el doctor Daniel Rivera, ministro de Salud, que les recordó a las personas que están medicadas, ya sea por alguna comorbilidad, digamos, grave, una enfermedad crónica no transmisible o lo que fuere, pues cuando salga a vacacionar se lleve sus medicamentos. Si usted, dice el doctor Rivera, que si usted es una persona que padece diabetes o de hipertensión o cualquier otra condición que le conduzca a beber medicamentos, pues cuando usted salga a vacacionar, llévese sus medicamentos también. Y ahora vamos a hablar del colegio médico y bueno, las negociaciones que se llevan con el gobierno y diferentes autoridades para finalmente sepultar los paros de servicios que afectan a los pacientes, pero sobre todo para mejorar las coberturas de salud a favor de los pacientes
y los honorarios médicos. Justamente en las últimas semanas ha tomado un giro todo esto, porque de estar el colegio médico inquisitivamente procurando honorarios médicos, pues ha pasado, digamos, a propuestas más humanitarias, y es la ampliación de los servicios de las coberturas de salud, y ayer y hoy están reunidos también, ya se está hablando de ampliación de coberturas en determinadas condiciones. Pero qué raro ese giro tan... Sí, exacto. El doctor Daniel Rivera, justamente el ministro, esta mañana valoró ese diálogo y ese, digamos, bajón de temperatura que ha tenido todo, y auguró un próximo acuerdo en beneficio de todo el sistema de salud. La única diferencia que yo veo ahí es que la vicepresidenta entró en acción y como buena moderadora y disertadora, pues organizó todo lo concerniente a los conflictos y parece que se unificaron los criterios. Hay un buen pitcher en el bullpen, tiene el gobierno. Yo soy parte de la comisión evaluadora de las tarifas y bueno, acabo de salir de Cisarril y estamos revisando los catálogos de prestaciones y definitivamente se está trabajando. Hay un ambiente de ambas partes de velar por los mejores intereses del afiliado, y en base a ese criterio y a ese norte se han hecho grupos de trabajo para poder organizar todo lo que tiene que ver con cobertura y ver cómo se van incluyendo las coberturas más, digamos que necesarias, las más importantes, las más necesarias, y sobre todo las coberturas que impactan directamente al paciente. Cuestión de que puedan tener una cobertura desde el punto de vista de servicio de salud lo más universal posible. Se va a hacer por bloques, va a ser básicamente un primer bloque de procedimientos que se van a revisar. Encontramos que en el catálogo de plan básico de salud y en los planes complementarios había mucha replicación. Y en realidad el objetivo de los planes complementarios de salud es que no sean replicación del plan básico, sino que sean, como su nombre lo dice, complemento del plan básico, y que lo que cubre el plan básico no tenga relación con lo que cubre el plan complementario, para poder dar mayor cobertura, mayor universalidad a los servicios. Y esas son de las cosas que hemos encontrado en el análisis de las tarifas y que se van a modificar, se han ido modificando, y que definitivamente de esto se va a sacar, por supuesto, una mejor cobertura y un mayor beneficio para los afiliados, que eso definitivamente debe ser el norte. Queda pendiente el plan para desarrollar la atención primaria, que es algo que entendemos que debe ser prioritario. Esperemos que en algún momento nos podamos sentar para poderlo desarrollar y encontrar los fondos para poderlo implementar, y sobre todo, no solamente implementarlo por implementarlo, que sea una estrategia de salud en la cual pueda tener duración en el tiempo y que sea, como he comentado, en beneficio de todos los dominicanos. Bueno, sin duda una perspectivas muy alentadora para todos los pacientes, que es sin duda el principal actor del sector salud. Nos vamos a ir a una pausa comercial y luego vamos a retornar con uno de nuestros invitados en el próximo bloque. Ponle tú también pilas nuevas